Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver un tema de mucha importancia para algunos, de a lo mejor no tanta para algunos otros, pero yo creo que para todos será sin duda un tema muy pero muy interesante, que es la formación del tiempo de acuerdo a las escrituras védicas, de acuerdo a la ciencia de Sankhya. Entonces también otra buena noticia es que andamos de manteles largos porque estamos estrenando intro, así que vamos a verlo. Todo el universo tiene dos periodos. Estos periodos son de manifestación y de no manifestación. Durante el periodo de manifestación, lo que tenemos es una oportunidad de volver a Dios. Dios nos permite manifestarnos en este mundo material para darnos la oportunidad de que por medio del servicio devocional y por medio de las otras actividades que ya hemos visto en videos pasados, tengamos la oportunidad de volver hacia Él, de volver al reino de Dios, a la conciencia de Krishna. Entonces, después de este periodo de manifestación, hay uno de no manifestación, en el que las entidades vivientes que lograron llegar hacia Él, pues están disfrutando de su gloria completa, y las que no lo lograron simplemente se dejan de manifestar y están en un periodo de latencia para que cuando vuelva el siguiente periodo de manifestación, pues tengan de nuevo esa oportunidad de servirle al Señor y de descansar en Él. Y bueno, como ya les había comentado, el día de hoy vamos a hablar sobre el tiempo. Para empezar tenemos que hay una partícula elemental de toda la manifestación material. Es importante resaltar eso. Esta partícula se le conoce como átomo. Entonces, si nos remontamos a nuestra escuela de etimologías grecolatinas, sabremos que átomo significa indivisible. Y este átomo o parte indivisible es lo que compone o lo que conforma todo el universo. Entonces, este átomo es el estado elemental del universo. O sea, el universo en su forma más simple está compuesto de átomos. Ya lo habíamos visto igual en videos pasados, que el conjunto de todos estos átomos, sin animarse por la energía espiritual de Krishna, pues no son más que materia y permanecen en un estado como de latencia. Probablemente es ese el periodo de no manifestación, pero es todas las partes que conforman todo nuestro universo. Entonces, esos átomos puede ser que formen cuerpos, como lo es en el periodo de manifestación, y esos cuerpos son pues todos los elementos materiales que conocemos, desde las entidades vivientes, las entidades no vivientes, rocas, agua, plantas, todo lo que se imaginen está formado de átomos, y esos átomos forman esos cuerpos. Si esos átomos no forman nada, se les llama como es que es una unidad ilimitada. Una unidad ilimitada porque pues tienen el potencial de formar todo, sin embargo no están formando aún nada. Y bueno, estos átomos en su modalidad de unidad ilimitada son regulados, por así decirlo, regidos por algo que le llaman en el texto el gran tiempo. Más adelante vamos a explicar bien a qué se refiere este gran tiempo. Y bueno, este gran tiempo ahí tiene una, por así decirlo, una subdivisión, que es cuando los átomos sí se están manifestando por medio de cuerpos, y es el tiempo como nosotros lo conocemos. Entonces, este tiempo lo vamos a definir como que es la potencia de Dios por la cual controla el movimiento físico. Si lo piensan, pues en realidad toda la medida del tiempo que nosotros como humanos y como seres limitados tenemos es una medida de movimiento. Por ejemplo, en la ciencia moderna utilizamos
el número de oscilaciones de un cierto elemento, que me parece es cesio, para medir un segundo. Ese es el tiempo, la potencia de Dios que controla el movimiento físico. Tenemos también que hay un tiempo atómico, y el tiempo atómico, pues como su nombre lo indica, va a estar delimitado por el movimiento o el espacio en cuanto a átomos se refiere. Aquí en la literatura védica habla que todo el tiempo se encuentra en función del Sol, que es como el astro rey. Entonces, esto es un poco, no sé si abstracto o simplemente que mi conocimiento no me alcanza a entenderlo del todo, pero decía que el tiempo en el que el Sol cubre un átomo es como que la unidad más pequeña. El tiempo en el que el Sol cubre un átomo, o sea, si lo piensan, pues el Sol es una masa inmensamente grande y un átomo es una masa inmensamente pequeña. Entonces, por obvias razones, ese tiempo será infinitamente pequeño. Y bueno, tenemos que el Sol va formando sistemas planetarios, y hay muchos sistemas planetarios, como también ya lo habíamos visto en videos pasados, en los que nosotros estamos inmersos en uno de esos sistemas planetarios, que ya lo habíamos dicho, nuestro sistema planetario forma, por así decirlo, el estómago de ese gran Dios. Hay otros planetas que forman los pies y otro que forma la cabeza. Entonces, si tomamos en cuenta el tiempo desde el inicio hasta el fin de toda la creación, a eso se le llama Kala Supremo. Kala Supremo. Vamos a ver más adelante que hay diferentes calas. Es por eso que recibe la denominación o la diferenciación de supremo. Entonces, ahondando más en cuanto a una definición, eso fue la definición de tiempo atómico. Ahora, el tiempo burdo es lo que nos rige y de lo que nosotros somos más conscientes. Tenemos que este tiempo burdo podríamos empezarlo a explicar con un átomo. Bueno, ahí en el texto viene la formación de un átomo. Nótese aquí, bueno, ahorita más adelante les voy a hacer una aclaración, que este átomo no es precisamente el átomo que nosotros conocemos con los métodos científicos actuales, probablemente. Ahí en el texto menciona que un átomo simple, que es la mínima unidad en la que se puede dividir toda la materia, si se combina con otro igual, generan un átomo doble. Y si este átomo doble se junta con tres iguales a ellos, se denomina trazareno. Ese tiempo que se tarda en formar ese trazareno a partir de tres átomos dobles es lo que nosotros estamos midiendo, el tiempo de formación de esos átomos dobles a un hexaátomo, a un trazareno. Entonces aquí nos nombra que un trazareno es lo que se observa en la luz solar. Entonces es por eso que les digo que probablemente ese átomo primario que nos indica no es el mismo átomo que nosotros conocemos, ya que sabemos que la luz visible se observa gracias a fotones. Probablemente este trazareno se haga referencia a un fotón. Entonces ese tiempo que se tarda en formar probablemente sea el tiempo de formación de un fotón. Si multiplicamos ese trazareno con otros tres trazarenos, tenemos un truti. Y lo mismo, seguimos midiendo el tiempo de formación de ese truti a partir de los trazarenos. Aquí nos da una medida muy, muy precisa, que es que un segundo dividido en 1687.5 es ese tiempo de formación de un truti. Entonces, si multiplicamos ese truti por 100, tenemos un vedja. Si ese vedja lo multiplicamos por 3, tenemos un lava. Si ese lava lo multiplicamos por 3, tenemos un nimesha. Si ese nimesha lo multiplicamos por 3, tenemos un kasana. Si el kasana lo multiplicamos por 5, tenemos un kastaha. Y si el kastaha lo multiplicamos por 15, tenemos un lahu. Si el lahu lo multiplicamos por 15, tenemos un nadika o un danda. Esto es un sinónimo.
Y en la escritura védica nos menciona que ese danda se puede medir a partir de un experimento relativamente sencillo, que es un tarro. Perforamos el tarro con una varilla de oro y ahí nos dan las medidas de lo largo y de lo grueso que tiene que ser esa varilla, del peso que tiene que tener ese tarro y el tiempo que tarde en llenarse de agua hasta rebosar ese tarro es lo mismo que un danda. Esto podría parecer un poco impreciso, no lo es tanto si seguimos las reglas que nos mencionan allí al pie de la letra de que el tarro debe de medir tanto, tiene que pesar tantos gramos, la vara de oro tiene que ser de tanto grueso y de tanto de largo, probablemente no sea tan impreciso, pero nos parece un poquito burdo. Claro que tenemos que aclarar que estas escrituras son de miles y miles de años antes de nuestra era, o sea, antes de Cristo, unos 3000 años antes. Obviamente no tenían herramientas tan sofisticadas como para medir el tiempo. Pero ahorita vamos a regresar sobre ese tema. Entonces, los dandas, si los multiplicamos por 2, tenemos un muhurta. Si ese muhurta lo multiplicamos por 6, tenemos un cuarto de día y de noche humanos. Aquí hacen mucha diferencia entre el día y la noche. Entonces, aquí nos están hablando de un cuarto de ese conjunto de día o de noche. Ajá. O sea, prácticamente de un día entero, de lo que conocemos como un día entero, 24 horas. Y lo que quiero resaltar aquí es que hasta ahorita este es una cantidad que nosotros somos conscientes de cuánto es. Entonces, si hiciéramos el cálculo desde una cantidad física fija que nos dan, que es esta, el truti, que dice ahí, es una fracción de un segundo dividida en 1687.5. Ajá. Entonces, si hiciéramos la operación de 1 entre 1687.5, nos da este número. Si este número lo multiplicamos por 100 como nos nombra la escritura, vamos a tener un Vedha. Y es este número. Si esto lo multiplicamos por 3 para que nos dé un lava, tenemos esto como resultado. Ahora bien, si ese lava o este número lo multiplicamos de nuevo por 3, tenemos un Nimesha. Si lo volvemos a multiplicar por 3, tenemos un Kasana. Si este número lo multiplicamos por 5, tenemos un Kastha. Si este número lo multiplicamos por 15, tenemos un Laghu. Si este número lo volvemos a multiplicar por 15, tendremos un Nadika o un Danda. Si este Danda lo multiplicamos por 2, tenemos un Muhurta. Y si este Muhurta lo multiplicamos por 6, en teoría deberíamos tener un cuarto de un día. Ajá. Entonces, este número grande que hemos obtenido, obviamente lo estamos obteniendo en segundos, porque nuestra primera medida fue en segundos. Si lo dividimos entre 60, tendremos esa cantidad de tiempo en minutos. Y si lo volvemos a dividir entre 60, lo tendremos en horas. Y el resultado es este número. Si este número lo multiplicamos por, dice que es un cuarto de día, si lo multiplicamos por 4, tendremos 24 horas. Las 24 horas del día que nosotros actualmente tenemos conocimiento que efectivamente eso dura. Entonces, eso no está tan enredado y tan inventado como muchos podrían pensarlo. Quiere decir que si esta parte es cierta y con esta parte podemos llegar hasta un día, entonces probablemente las partes previas también sean ciertas. Entonces habría que tener esas medidas y llegar hasta esto, el tiempo de formación de un átomo y cuál es ese átomo. Como les comento, dudo mucho que ese átomo que nos hablan las escrituras védicas sean los átomos como los conocemos actualmente, ya que sabemos que nuestros átomos, como nosotros los hemos definido, se pueden fragmentar incluso en unidades más pequeñas, en partículas subatómicas. Entonces, espero mis amigos de Date un Blog o de Quantum Fracture me puedan ayudar en esto. Ellos que sí son físicos, yo no soy físico,
probablemente sepan a qué se refiere, o a base de esto puedan decirnos más o menos algo, si es cierto, si no es cierto, si es del todo aplicable, si no es del todo aplicable, que no quiere decir que si no haya un conocimiento actual que represente esto, no quiere decir que esté mal, probablemente también sea que no hemos desarrollado todavía la tecnología como para determinar eso. Sabemos que nuestra ciencia está creciendo a un ritmo acelerado, a diario se hacen nuevos descubrimientos, se hacen nuevas teorías, se forman nuevas hipótesis, y con la mecánica cuántica pues obviamente es un terreno inexplorado prácticamente, entonces probablemente con el paso del tiempo podamos ser capaces de entender estas escrituras. Pero bueno, ese no es el tema que nos ocupa en este video, así que hay que seguir con lo nuestro, y pues que los hombres de ciencia hagan su trabajo, y pues vemos a ver si en algún día se puede unificar esto, la ciencia con la religión. Pero bueno, continuando, entonces tenemos que un Mahurta, si lo multiplicamos por 6, es un cuarto de día y de noche humanos. Esto es igual a un Prahara o un Yama. Entonces, obviamente, si este cuarto de día lo multiplicamos por 4, tendríamos un día y una noche. Este día y noche completos, si lo multiplicamos por 15, obviamente tendremos una quincena. A la quincena se le nombra Paksa. Y esta quincena, si lo multiplicamos por 2, pues tenemos un mes. Aquí en las escrituras védicas nos habla que este mes tiene 2 quincenas, una quincena blanca y una quincena negra. No profundizan más en ese tema, así que nosotros tampoco lo haremos, porque lo que se trata es de explicar esas escrituras védicas, no de dar como información sacada a partir de nosotros ni nada, simplemente tratar de explicar esas estructuras y hasta donde, a esas escrituras, perdón, y hasta donde se queden esas escrituras, pues nos quedaremos también nosotros. Bueno, entonces, ese mes humano es lo mismo que un día y una noche en otro sistema planetario, en el sistema Pidhas. Si multiplicamos por 2 este mes, tenemos ahí, según las escrituras, una estación. Y si esta estación la multiplicamos por 6, tendremos 12 meses, que es lo mismo que el movimiento completo del Sol de sur a norte. Y este movimiento completo del Sol de sur a norte es igual a un año humano. Un año de los humanos es igual a 100 años de los semidioses. Ahora bien, tenemos que ese año para los humanos es igual a un día y a una noche para los semidioses. Entonces recordemos, un mes de un humano es igual a un día y una noche para los habitantes de los planetas Pitas, y un año de un humano es igual a un día y a una noche para los semidioses. Eso es lo mismo que una órbita completa del Sol. Y recordemos simplemente que todo el tiempo va a estar medido en función de este astro, el Sol, ya que lo consideran el rey de todos los sistemas planetarios. Sea el sistema cual sea, siempre van a tener como centro un Sol. Y pues eso lo seguimos comprobando en nuestros conocimientos, que el Sol siempre es el que forma esos sistemas planetarios capaces de albergar vida, o sea, les da las condiciones adecuadas para poder formar vida. Entonces, tenemos que estos semidioses, al tener una medida del tiempo distinta a la de los humanos, quiere decir que habitan sistemas planetarios distintos, son planetas celestiales, y esto es igual a que se regulan por diferentes escalas. Si recuerdan, al principio hablamos de un Kala supremo que anima o que regula todo el conjunto de átomos, que es la capacidad ilimitada de formar cuerpos materiales. Entonces, ese mismo Kala es diferente para estos semidioses. Y bueno, decía ahí también que el rey de todos los planetas, el Sol, lo que hace es disminuir la duración de las entidades vivientes. Esto en un sentido literal y también un poquito más allá de la comprensión,
que quiere decir que entre más corto sea nuestro periodo de vida, pues también nos está acercando, por así decirlo, un poco más hacia Dios. Entre menos tiempo de vida permanezcamos en este mundo material, pues más pronto, en teoría, podríamos volver a esa energía universal que es Dios, que es lo que nos dice ahí el texto. Nos lleva hacia la suprema personalidad de Dios.